tenemos gente de la verdad que de muchos países, tenemos gente de, bueno, de Uruguay, de todas partes del Uruguay, diría que de todos los departamentos. Tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Chile, tenemos gente de México, de Ecuador, tenemos gente de República Dominicana, tenemos gente también de Colombia y de Paraguay, ¿sí? De Bolivia, ahí están escribiendo de Bolivia también. Si hay algún país que no nombré, escriban ahí en el chat para ver quiénes están presentes. Les voy a mostrar, si me permiten, voy a compartir pantalla, ¿sí? Un minutito eh, para ver cómo pueden hacerse con el libro. Simplemente van a deporlibros.com en la parte de fútbol, ¿sí? Entran en la parte de fútbol y acá al principio van a tener, eh, bueno, pueden ver todo el catálogo, pero bueno, arriba tienen la parte de el libro que va a estar, lo vamos a tener acá colgado unos días y vamos a empezar a repartir, ¿sí? Todos los pedidos a partir de la semana que viene. Eh, es simplemente venir, añadir al carrito, entrar, como en cualquier compra electrónica. Por Mercado Pago ya lo pueden hacer directamente desde la página todo, con transferencia. Cuando van a pagar les aparecen todos los datos y cualquier cosa pueden perfectamente escribir por redes sociales y los guiamos con la compra. Y bueno, y por último les quería mostrar la página de Welt, donde pueden ir y hacer, pueden ir y mirar. Son todas esta página que es weltacademia.com, ¿sí? Acá tienen para navegar, para ver como algo muy importante que tenemos con Welt es, perdón, es las certificaciones, ¿sí? Ustedes van a ver que son con avales universitarios, ¿ah? Eh, entonces es la verdad que un respaldo bastante importante de lo que son estos cursos donde pueden tener, vieron que acá dice, otorga certificación universitaria, bien, los precios, la verdad que para hacer cursos que otorgan certificación universitaria son accesibles. Y bueno, van a tener ese plus del descuento con el código que les voy a pasar después por el chat. Así que nada, quería mostrarle esto, no quería robarle mucho tiempo con esto. Y bueno, la verdad que es un gusto para mí, además de, de creo que empezar estos cursos y estas masterclass de esta forma, con esta producción, con todo el equipo que está con Jorge, que está Germán, está José, y bueno, y hay más gente por detrás que está en toda esta producción, que la verdad le pusieron todo y está espectacular y va a salir buenísimo. Y nada, es un gusto para mí presentar a Jorge, ¿sí? Actual director de selecciones de la selección uruguaya de fútbol, eh, entrenador, docente, ¿sí? Seguramente muchos de los que estamos acá lo conocemos por los cursos de entrenador, muchos lo conocerán también por el Instituto Superior de Educación Física de Uruguay, donde ha sido docente. Y bueno, darle las gracias por aceptar. Una de las grandes razones por la cual esta formación específica es gratuita y abierta para todo el mundo es por la voluntad de Jorge y por el apoyo a todas estas iniciativas. Doy fe que es una persona dedicada a la docencia, a la formación y a la divulgación, que me parece que la divulgación es algo que nosotros llevamos como bandera en Depor Libros, ¿sí? Arrimando la literatura, en este caso deportiva, a cada casa y bueno, tratar de ahora con esta instancia llevarle a todos ustedes gente de gran nivel
como Jorge. Y bueno, Jorge, te doy la presentación, la bienvenida. Muchísimas gracias. Y bueno, es todo tuyo y estamos ansiosos por escucharte. Bueno, buenas noches. Gracias, Franco, por la introducción. Eh, También viendo el Zoom, veo muchos compañeros, muchos exalumnos y muchos entrenadores y directores deportivos, a lo cual le agradezco que estén presentes. También a tu iniciativa, Franco, de Por Libros, y sobre todo a lo que hizo el equipo de trabajo que gestiona el libro, José, Germán, Ricky, Luciana, Vicente, que pudimos hacer esto con un poco más de profesionalidad y que realmente son ellos los que cuidan este tipo de cosas, así que agradecerle a ellos. Nosotros hemos tomado como objetivo que en las presentaciones este, tengan un aporte y no sea una presentación, por decirlo de alguna manera, fría, breve, sino que queremos aprovechar la presentación para reencontrarnos con gente de fútbol y tratar de dejar algún aporte o que por lo menos a alguien le pueda servir de algo. ¿Qué cosas son importantes? El objetivo del libro es un poco, tomando lo que dijo Franco, que esto que se escribió y que tiene un orden y tiene, por lo menos de nuestro lado, muchísima pasión, puede ser un elemento que sirva para entrenadores, profesores, que sirva como material de estudio, que sirva como alguna referencia y también un poco ante una oleada de bibliografía extranjera, reivindicar un poco a nuestros grandes entrenadores del pasado eh, y a los grandes entrenadores que hoy en día se están formando y destacando en distintos países. Es muy importante que los uruguayos le demos el valor a los entrenadores y profesores y distintos profesionales que se desarrollan en el Uruguay, porque, hablemos coloquialmente, no pasan vergüenza en ningún lado, al contrario, dejan más que en alto el prestigio de la formación del Uruguay. Bueno, como dijo Franco, seguramente algunos de ustedes tienen el libro. El libro consta de 15 capítulos. Eh, Tratamos de organizarlo de una manera que pudieran recorrerlo eh, amigablemente, sin tener que recurrir a un capítulo y a otro, sino que pudieran ir leyendo de a capítulo para hacerlo más ameno. Y ahí, bueno, se le dedican capítulos a la gestión, se le dedican capítulos a la infraestructura, a las fases del juego, a las metodologías, al videoanálisis, el uso de los datos, a los principios del juego. En fin, creemos que hay de todo un poco para poder charlar. Eh, Eso a nosotros nos da la seguridad de la manera que está organizado el libro, que la persona que lo lea puede obtener los conceptos claramente y de manera ordenada. Entonces, para entrar en el libro y hablar un poco, el primer capítulo es de gestión, ¿no? ¿Me puedo parar? Sí. Sí, sí. La, es decir, la gestión ha sido uno de los avances más rápidos en el fútbol, que llegó un poco tarde a Uruguay. Fíjense que en gestión hay como tres títulos importantes: la coordinación, el gerente, el director, y muchos clubes todavía no tienen diferenciado qué hace quién y qué hace cuál. En un momento yo pensé que eso era un error de los clubes,
y hoy me doy cuenta que no es un error. ¿Por qué? Porque la gestión, si la tomamos como algo, como prevenir cosas, la gestión es a medida en cada club. Ningún club se puede gestionar de la misma manera. Ustedes empiecen a fijarse las divisiones que tienen los clubes. Hoy en día, pongamos 3 divisiones: dueño, sociedad anónima y sociedad civil. Estas 3 divisiones las tenemos en nuestro país y en muchos países. Pero también, ¿qué es importante saber? Que no es lo mismo gestionar con un dueño, que no es lo mismo gestionar con una sociedad anónima y que no es lo mismo gestionar que con una sociedad civil. Eso creo que todos lo podemos dar por válido y por verificable, que es lo importante. ¿Qué sucede? Que el que está gestionando, y esto es importante el título, pero el que está gestionando tiene que ver de qué manera gestiona con un dueño, con una sociedad anónima y con una sociedad civil. Indudablemente, es mucho más fácil gestionar directo con una persona o directo con 2 personas o con 3 personas que con una sociedad civil. Para el que gestiona, que no, yo no estoy diciendo que no me meto con que esto debe ser así, pero estos son los escenarios que aparecen. Entonces, las personas que se están formando para gestionar en fútbol tienen que tener claro que esta realidad existe. Hay alguna más, pero tomemos estas 3. También tomemos las funciones que tiene el que gestiona. Si a ustedes les toca ser coordinador, es muy importante el cargo. Nosotros al coordinador le llamamos el jugador de rol. ¿Por qué el jugador de rol? Porque debe solucionar todo lo que se le plantea. Y cuando le describan el cargo, serán cosas de logística, serán cosas deportivas, serán distintas las actividades. Por eso, vuelvo a lo que le dije al principio, que la gestión es un traje a medida, porque el coordinador de un equipo no va a ser la misma coordinación de que otro equipo, porque de repente coordina juveniles y mayores, coordina la captación o coordina solo los mayores. Son muchos los frentes que se abren. Pero ¿qué hay que tener claro cuando uno gestiona? Lo primero, describir lo que hay que hacer. Eso es importantísimo, saber qué voy a hacer. Porque si no, se puede enfrentar a una patología que es muy complicada en la gestión, que es gestionar la nada. Y que es ir día a día haciendo cosas sin tener un plan y un horizonte. ¿Qué más le puedo comentar de esto? Bueno, en el libro no está, porque me parecía que no había que ponerlo, pero entre gente de fútbol hay que decirlo. El que está entre el entrenador y la X de sociedad anónima, dueño, lo que sea, tiene que ser un amortiguador. ¿Qué pasa con este que gestiona? Bueno, veamos las cualidades del que gestiona. Si es entrenador, si tiene administración, si dice y hace, esto lo pongo primero, si dice y hace. Eso es muy importante, que el relato coincida con la acción. Obviamente que si alguien que está gestionando y está en el medio del club y del entrenador, tiene que saber decir, tiene que saber hacer. ¿Qué sucede? Y hablemos de fútbol. ¿Qué sucede cuando el equipo pierde? Al otro día, la comisión directiva quiere hablar con el entrenador. El que gestiona tiene que ser ese amortiguador o de desactivar eso o de saber decir al entrenador que necesitan hablar con él. Y ahí es por eso que es un traje a medida. Cuando un entrenador es joven y está iniciando, es mucho más fácil hablar con él. Digamos las cosas como son. Cuando un entrenador tiene trayectoria, es mucho más difícil hablar con el entrenador. Por eso esta función de amortiguador, de saber decir y de tener convencimiento que esta persona es la que tiene que estar ahí, es fundamental en la gestión. ¿Por qué? Porque no debe haber fastidio más grande para un entrenador que después de un resultado negativo
empiezan las preguntas, porque nunca suceden después de un resultado positivo. Siempre suceden cuando el equipo está mal. Entonces, ahí hablamos de gestionar desde tres lugares. Desde la coordinación, hablamos de gestionar desde una gerencia que puede incluir todo el club o una parte del club, y hablamos de un director deportivo que es el paraguas del club y que tendrá que ir gestionando las distintas áreas que tiene el club. Obviamente que no solo alcanza con ser entrenador para gestionar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que gestionar recursos humanos y ustedes tienen que tener en claro que las organizaciones trascienden por los recursos humanos, por el valor de los recursos humanos. Entonces, cuando yo estoy en una organización, tengo la obligación de que estos recursos humanos den lo mejor de sí para valorizar esa organización. Y la formación de los recursos humanos en fútbol, bueno, tiene muchísimas aristas que ustedes tienen que considerar. Por ejemplo, si nosotros hacemos un checklist de esto, ustedes dicen, bueno, ¿qué tengo que formar? Tengo que formar a una persona en logística deportiva. ¿Pero por qué hay que formarla? Porque a la organización hay que dejarle algo, porque ustedes también tienen que agregarle valor a la organización. Si no, vamos a pasar por la organización sin pena ni gloria. Entonces digo, bueno, logística deportiva, metodología, infraestructura, desarrollo de recursos humanos, un concepto que me gustaría que lo incorporaran, formación de futbolistas más formación de entrenadores. ¿Qué va a hacer la salud mental? Trabaja con el futbolista, más entrenadores, más casa, familia, más centro de estudio. ¿O qué? ¿A quién reporta? Y bueno, ahí empieza el lío de la gestión. Si ustedes no generan procesos y no generan protocolos, es muy difícil gestionar porque se van a ir desviando. ¿Voy muy rápido? ¿Puedo mirar allá? ¿Dónde estoy? ¿Voy muy rápido? Franco, ¿voy muy rápido? Vamos perfecto, Jorge. Vamos perfecto. Bueno, Te interrumpo nada más para decirle a la gente que si tiene alguna pregunta, escriba en el chat poniendo arriba a quién, ponen a D por libros, escriben la pregunta y cuando vos quieras me das el pase, yo te hago la pregunta que tenga y seguimos con la charla. entonces, ustedes fíjense el gran abanico y el gran paraguas que hay en la gestión. Pero ¿quién va a definir qué hace ese gestor? Miren, hoy, hasta el día de hoy, lo tienen que definir ustedes, porque, bueno, hay siempre excepciones y no quiero asegurar cosas. Es muy difícil que una organización deportiva tenga la descripción del cargo del director deportivo, del coordinador, del gerente, del que sea. Entonces, lo van a tener que ir fomentando ustedes la descripción del cargo. Entonces te dicen, bueno, ¿dónde voy a hacer anclaje yo? En metodología. La metodología de trabajo de los procesos de formación. ¿Dónde voy a captar? ¿Dónde? Lo que ustedes digan y que ustedes saben mejor que yo. En infraestructura. En esto yo lo pondría primero porque acá en Uruguay sigue siendo considerado un gasto y no una inversión. Bueno, en el desarrollo de los recursos humanos, está bien, pero a esto hay que ponerle contenido. ¿Cuál es el desarrollo de un recurso humano? Y bueno, primero, fomentarle que vea que en la organización que está tiene la posibilidad de hacer carrera, que no hay algo lineal, que tiene la posibilidad de hacer carrera. ¿Cómo lo fomento? Bueno, incentivando a la formación. Mirá, a un analista, necesito que hoy ya trabaje en IA, en inteligencia artificial, porque se está mezclando con el fútbol y no podemos quedar por fuera. Después veremos cómo la usamos. ¿Cómo desarrolla un recurso humano? Y bueno, desde muchas aristas. ¿Está? Después tengo que empezar con las divisiones que hablamos antes. Entonces la gestión, el modelo de gestión de un club, lo tienen que desarrollar y organizar ustedes. ¿Qué sucede cuando alguien desarrolla un modelo de gestión en un club? Cuando lo construye,
construye el proceso, construye el protocolo, se empieza a enamorar de esa gestión. Y enamorarse de esa gestión quiere decir que empieza a ver que las cosas suceden. Yo en un momento dije, tiene que coincidir lo que digo con lo que hago. Si yo a un recurso humano le digo, bueno, mire, yo a usted le voy a ayudar para que se forme, después tengo que cumplir con lo que digo. Y cuando ustedes empiezan a cumplir, empieza la primera regla del fútbol, que es la credibilidad del que está gestionando. Esto fue un poco rápido, pero los modelos de gestión, si yo tuviera que resumir esto, los modelos de gestión hay que hacerlos a la medida del club. También no quise hablar de presupuesto. El presupuesto es lo primero que guía al club, si no van a trabajar dos veces. ¿Por qué le digo que van a trabajar dos veces? Ustedes tienen una logística y... Estoy haciendo lío de 5. Ustedes tienen una logística y tienen un presupuesto para esa logística y muy difícil. Pero sí hay que preguntarlo, porque si no ustedes van a hacer cosas de logística que después no tienen presupuesto y van a tener que trabajar dos veces. Como eso, muchas cosas. Y seguramente ustedes ahora hagan alguna pregunta donde yo pueda enfocarme más a las necesidades de ustedes. Pero ¿qué quiere decir? Que la gestión en el fútbol vino para quedarse. Cuanto más formado estén, mejor. Si son entrenadores, mejor, porque van a poder hablar con un par de igual a igual. Tienen que ser amortiguador, tienen que saber decir, tienen que defender la situación, tienen que trabajar con el entrenador, tienen que hacerle ver al entrenador que ustedes son un apoyo de ese entrenador. Hay que hablar claramente, por eso insisto con el saber decir. Y bueno, después ustedes tendrán que ir haciendo sus actividades y viendo cómo gestionan. ¿Cuál es el problema de la gestión? Bueno, el problema es gestionar mucha gente y no estar formado. ¿Por qué? Y bueno, si ustedes tienen un coordinador, tienen un gerente, tienen utilería, tienen sanidad, tienen videoanálisis, tienen una cantidad de personas que necesitan ¿de qué? Necesitan de que alguien empiece a hacerla funcionar de dos maneras. Esto es muy interesante. El que coordina tiene que tomar acciones propias, pero las tiene que sociabilizar, tiene que ser transversal con todo el equipo. Si no, se vuelve una gestión interdisciplinaria y no multidisciplinaria, que es la gran diferencia en el crecimiento de los equipos de trabajo. Atravesarla, tomar la responsabilidad individual y luego atravesarla para que toda la organización tome los conceptos y empiece a crecer. Ahí, bueno, hice un salpicón de gestión, seguramente se me olvidaron muchas cosas, pero algunas de las que quería decir las dije. Después el libro tiene un capítulo que a mí me apasiona, que es los periodos. Los periodos de trabajo es muy importante porque sacan lo mejor del entrenador y te hacen ver las grandes diferencias y la evolución que ha tenido el fútbol. ¿Qué les quiero decir con esto? El fútbol empezó así y ahora está así. El primer sistema de juego era un defensor y 10 delanteros. Hoy, en la base, hay muchos más jugadores que en la delantera. Con un concepto que está bastante firme en el fútbol, que es desde el lugar y no en el lugar. Después ustedes como entrenadores van a hacer lo que quieran, pero esto es verdad. ¿Qué pasa con los periodos? Pasa parecido. Si ustedes van del 80 al 98, si ustedes tienen un periodo preparatorio, un periodo competitivo, un periodo de transición, que siguen siendo esos los periodos, pero vean la diferencia. Estoy seguro que muchos de ustedes estuvieron licencias de no menos de 20 días
y pretemporada de 60 días. Periodo preparatorio. Hoy está igual que esto. Periodo preparatorio, 10 días. Esto es una realidad. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Que el fútbol empezó a ser un negocio, digamos las cosas como son. Y hay que jugar las más veces posible para generar ingresos. Entonces las preparaciones ahora son de 10 días. Si no, fíjense en cuando juegan el primer partido de la Copa del Río de la Plata. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasó lo mismo que acá. De tener periodo de 60 días, pasamos a periodo de 10 días. ¿Qué trae como consecuencia eso? Y bueno, el método de entrenar. El método de entrenar. Yo no puedo entrenar. Porque si ustedes entrenan, como en esa época, que muchos de ustedes capaz que hicieron lo mismo que nosotros, mucha distancia, carrera continua, y ahora los futbolistas no corren carrera continua, corren, pero corren de otra manera. Entonces, esto está al revés. Al revés no, esto cambió, y capaz que cambió para bien. Y después tenían el periodo de competencia, que no estaba la Copa Internacional como está ahora, que no estaban las copas, la Copa de los Países entre medio de los torneos, un montón de cosas que fueron desapareciendo y ustedes apareciendo, y ustedes tienen en los periodos competitivos, los equipos más o menos tienen pocos partidos de sábado a sábado, casi siempre tienen sábado, miércoles, martes, domingo, en fin. ¿Y eso con qué hay que razonarlo? Con el método de entrenamiento. En esa época, en esta también, estar en la sanidad era un pecado, porque pasaba el entrenador y corríamos riesgo que te sacara del equipo. Y hoy, si el entrenamiento es esto, y esto se lo puedo afirmar, y muchos de los que están acá presentes tienen muchísima experiencia nacional e internacional, hoy el futbolista tiene un preentrenamiento, tiene un entrenamiento y tiene un postentrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos gusta más a los entrenadores es lo que hacemos menos. ¿Por qué? Porque ahora en el preentrenamiento, estar en la sanidad es una cosa normal y está bien, porque hay un cuidado del físico por la intensidad de los entrenamientos. Pero fíjense, esto cambió y esto cambió. Pero ¿por qué hago este desarrollo? Que es lo que me interesa compartir con ustedes y tratar de que alguno de ustedes lo corrija o que le dé alguna vuelta. Cambió y nosotros tenemos que cambiar nuestro método de entrenamiento. ¿Cuáles son? No sé cuáles son. Lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran. Ustedes tienen 5 metodologías que hoy son las que más o menos, yo ahora le voy a poner un desafío. La primera metodología fue la global, después apareció la metodología analítica, la mixta, apareció la periodización táctica, el entrenamiento estructurado, el entrenamiento eclético, y esto es un pensamiento muy personal, ni lo repitan porque no sé si va a suceder. Yo creo que el fútbol va a la individualización y lo puedo defender de esta manera. Si yo, como entrenador, mejoro al futbolista, por reciprocidad voy a mejorar el equipo. Si tengo mejor futbolista, tengo mejor equipo. No es tan así, pero debería también repercutir que esos recursos aumentaron en beneficio del equipo. Entonces, el desafío es, ¿yo desestimo el método analítico o vuelvo al método analítico? ¿Para qué? Para que si... Voy a borrar, perdonen un segundo. Ustedes, los compañeros que están acá, que vinieron a acompañarnos, si voy muy rápido me dicen también, ¿eh? Tengo la sensación de que voy muy rápido. ¿Puede ser? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto es un razonamiento. Yo tengo un jugador que está atacado de contenido, el 40%. Y como entrenador, me doy cuenta que tiene para crecer.
un 60%, que puede ser mejor. Entonces digo, pucha, ¿qué entrenamiento le propongo para llenar este 60%? Porque miren que físicamente es lo que sucedió. A los jugadores ya no le entra más nada físicamente. Los jugadores están acá, al tope físicamente. Entonces, tácticamente y técnicamente, ¿cómo hago yo con esto? Bueno, tengo que encontrar cómo mejoro. Y ahí está el lío. ¿Por qué? Porque uno mejora de una manera, otro mejora de otra, otro mejora de otra. Y entonces empiezan a usar distintos métodos de entrenamiento. Pero, si yo tengo un jugador a un 70%, cuando viene al equipo, que también tengo que formar el equipo, también que tengo que trabajar con el equipo en la fase, en lo que ustedes digan, este jugador tiene más recursos para darle al equipo. Eso no se puede discutir. Pero entonces, analicemos en los periodos qué vamos a hacer con nuestros futbolistas desde el punto de vista individual para formar un mejor equipo. Entonces, los periodos son 3, como les dije, y que han cambiado notoriamente. Nosotros tenemos un periodo, a mí me gusta llamarle en el libro el periodo 0. Tenemos un periodo preparatorio, tenemos un periodo competitivo y tenemos un periodo de transición. Y acá, perdón, un periodo competitivo que empieza acá. Lo que yo propongo es ir para atrás en la planificación y no es un contrasentido. ¿Qué quiere decir? Yo sé que acá juego el primer partido. Entonces, todo lo que yo sueñe o el modelo de juego, todo el mundo de los que están acá saben, a mí me gusta llamarlo el sueño del entrenador, porque es lo que desvive al entrenador. Ver el domingo lo que entrena. Entonces el entrenador dice, a mí me gustaría ver en el primer partido tal, tal, tal y tal cosa. Muy bien. ¿Cómo la va a entrenar? Tiene todo este momento para entrenarla. Y acá ustedes pueden decir, bueno, acá voy a ajustar. Y acá voy a afinar. Y bueno, y acá les queda el periodo para entrenar las cosas que ustedes quieren ver acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, lo que les dije anteriormente, los jugadores entrenan este pedacito, este el pre y este el post. Y el entrenador entrena este pedacito y acá está planificando y acá está analizando y replanificando y todo lo que ustedes quieran llamar. Está todo el día para hacer este pedacito de entrenamiento. ¿Y para qué? Para sacar lo mejor de los jugadores y lo mejor del equipo. Eso es verificable 100%. Entonces dice, bueno, ¿qué sucede en el periodo preparatorio? En periodo 0, ¿por qué? Porque, vamos a poner ejemplo de fútbol. Al equipo que vayan, no pasa nada. Al equipo que vayan, mínimo va a tener 15 jugadores. Entonces, el periodo 0 es un periodo de análisis. ¿Qué hago? ¿Tomo el equipo o no lo tomo? ¿Por qué lo tomo? ¿Por qué no lo tomo? Van a tener que conformar el plantel. Van a tener que hablar de ingreso, de salidas, van a tener que hablar, ¿qué le voy a decir lo que no sepan? Pero ¿por qué el periodo 0? Que tendría que ser el periodo clave. Porque lo que hagan acá va a repercutir en todo el año. ¿Qué le quiero decir? Si ustedes no conforman un plantel como lo quieren ustedes o algo, y seguramente se van a arrepentir en el correr del año. Por eso un periodo de decisiones importante, de ponerse rojo y de decisiones importantes, de saber decir que no y pelear por lo que se quiere. Entonces empieza el 0, empieza el periodo preparatorio. Entonces yo digo, bueno, tengo que trabajar la defensa, tengo que trabajar el ataque, tengo que trabajar las transiciones, tengo que trabajar los principios, tengo que mejorar los jugadores individualmente, tengo que mejorar el equipo. Y sigo. En defensa, ¿qué voy a hacer? Zona, pressing, esto. Bueno, eligen. En un partido esto, en otro esto. Muy bien. ¿Cómo lo entreno? Y así con cada uno. El esqueleto parece fácil. El problema es el contenido, porque cada ítem de esto, es decir, defensa, defensa. ¿Qué hago con la defensa? Voy a jugar con 3. Pucha, tengo que entrenar 3. Voy a jugar con 5. Pucha, tengo que entrenar 5.
¿Y cuándo? No. El primer partido y no sé con quién me toca. No tengo el análisis. Y esto es un lío. ¿Para qué? Porque ustedes están todo este tiempo pensando, están este tiempo entrenando y acá están evaluando. Esto es una realidad. ¿Tá? Entonces, es muy importante claridad conceptual en el periodo preparatorio. Claridad conceptual en el periodo preparatorio y anotar qué cosas me gustaría ver del equipo el día del primer partido. Después empieza la competencia. ¿Qué pasa en el periodo competitivo? Compito y voy ajustando. ¿Cómo ajustan? Y con cambio de jugadores, con cambio de sistema, con esto, con lo otro, ajustan. Y ahora viene el otro periodo que entre el 80 y el 97, 98, era un periodo de vacación, el periodo transitorio. Hoy, si en el periodo transitorio ustedes, si se quedan en el equipo, obviamente, no dan pautas de que se presenten en el periodo preparatorio en forma, van a tener problemas. ¿Por qué? Porque preparan acá y el primer partido está acá. Entonces te dicen, bueno, el periodo transitorio, ¿cuáles son las pautas? Y bueno, hay 1000 modelos, pero yo creo que hay que individualizar. ¿Por qué? Porque son periodos que el jugador entrena solo y tienen que aprovecharlo para la mejora física, por lo menos para que llegue en forma para solicitarle cosas. Entonces es muy interesante el tema de los periodos, es muy interesante generar el concepto claro de qué va y qué no va. El otro tema importante en el fútbol, como yo les dije, desde el punto de vista físico, es continuamente un aprendizaje y surgen cosas y vamos para atrás y vamos para adelante, bueno, pero en fin, pero bueno, acá hay un tema que los entrenadores uruguayos somos especialistas y que son la base del movimiento de los equipos. Hoy, si ustedes hablan de sistema de juego, supongamos que posicionan un equipo así. Esto es un sistema 1-4-3-3, pero ¿qué sucede con este sistema? Esta es la manera estática. Entonces la primera pregunta es, ¿esto precisa entrenarse en la manera estática? ¿Cuántas veces se ve en el partido? Entonces dices, bueno, sí precisa entrenarse, definir los roles, qué hacer los jugadores, cómo asociar, cómo son las distancias, cómo es esto, cómo es lo otro, perfecto. Pero sucede que en el 80% del partido este jugador está acá, por decirlo de alguna manera. Y como ese está acá, este viene acá, o hagamos así, viene acá, y queda esto. Si en el 80% del partido sucede esto, quiere decir que el equipo es 1, 3, 1, 3, 3. ¿Qué sucedió? Esta es la dinámica del sistema. Hasta ahí vamos bien. Y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran. Yo estoy haciendo algo fácil. Entonces dicen, bueno, yo tengo el 20% del partido sucedió esto y el 80% sucedió el desorden ordenado. El caos que se arma cuando se empiezan a mover los jugadores y ustedes lo ordenan. ¿Tá? Pero, ¿quién hace este caos? Algo que no sé si hablamos tanto y no sé si lo entrenamos tanto, y son los principios. Obviamente que los ofensivos y los defensivos. ¿Por qué este lateral puede ser puntero? Y acá empiezan dos conceptos fundamentales. Si yo en mi sistema, en la dinámica, quiero que este lateral en un momento sea puntero, esto se llama polifuncionalidad momentánea. No es un polifuncional, es polifuncional momentáneo, porque después va a regresar. Polifuncionalidad momentánea. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero que haga eso, tengo que enseñarlo, sí, enseñarlo. ¿Enseñarlo a qué? A que cuando llegue acá, las decisiones, la técnica y la táctica sea de puntero, no de lateral. Entonces vamos a poner un ejemplo claro. Dice, no, que pasa el ataque y tira la pelota por atrás del arco. Lo han escuchado 1000 veces.
Entonces la polifuncionalidad momentánea no es que pasa el ataque, es que yo lo tengo que enseñar a resolver como lateral, que cierre, que la mar en coche, pero cuando va acá, tiene que ser puntero y no puede tirarla por atrás del arco. Entonces, lo mismo. ¿Qué ejercicio, qué actividad, qué tareas? Vamos a decir tarea que de la modernidad. ¿Qué tarea le pongo a este jugador para formarlo así? ¿Y por qué hace esto? Por desdoble. ¿Y qué es desdoble? Un principio, en este caso, ofensivo. Entonces, ¿cuántas veces nos detenemos en un entrenamiento a desarrollar los principios? Los que ustedes saben, la cobertura, el relevo, bueno, la vigilancia, la cobertura, el relevo, el escalonamiento, la temporización, el equilibrio. ¿Cuántas veces nosotros lo enseñamos? Y resulta que son los que dan la dinámica al sistema. Los principios son los que dan la dinámica. Ustedes están en un córner, pierden el córner y ¿qué hacen? Retroceden a toda velocidad. ¿Para qué? Para que el equipo quede equilibrado. Bueno, abordo otro temita y si quieren hacemos un espacio. El otro tema que quiero abordar, bueno, miren, vamos a ver si coincide lo que decimos con lo que hacemos. Dijimos, vamos a hablar de gestión. Ahí salpicamos. Vamos a hablar un poco de táctica. Lo asocié los principios a los cambios de entrenamiento que ha habido, que son reconocidos, y también lo estamos asociando a los periodos y sobre todo a que el entrenador diga, bueno, tengo este tiempo para entrenar porque acá tengo que jugar y tiene que suceder esto para que mi equipo rinda. ¿Ah? Yo tengo el mayor desertor acá, un amigo, Marcelo Álvarez, dice, entrenás bien pero tu equipo juega mal. Ustedes saben que te digan eso es grosero, un amigo, pero bueno, igual vino. Igual vino. Después vamos a hablar a ver si me sabe explicar todo esto, porque para hablar de fútbol hay que saber de fútbol. Es una broma. Bien, tocamos los principios, tocamos los periodos, un montón de cosas. Me quiero detener un poquito en los datos, que hoy los entrenadores son apabullados por los datos. ¿Está bien? Obviamente que el dato es importante, pero hay que hacer una categorización del dato. Sin una categorización y sin un contexto del dato, son sí insumos que tienen los entrenadores, pero que no están aprovechados al 100%. ¿Tá? No están aprovechados al 100%. ¿Qué quiero decir? Muchas veces los analistas, esto me gustaría que prestaran atención, los analistas analizan lo que a ellos les gusta. No se separan de lo que quieren ver. Es como, ¿vieron cuando a alguien le dicen algo que no quiere escuchar y hace una negación? Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque el analista es un recurso del entrenador. Eso tiene que estar claro. El analista es un recurso del entrenador. Entonces el entrenador, en esa etapa de que entrena este poquito y acá está haciendo cosas, acá tendrá que hacer un protocolo de análisis. Y se lo tendrá que dar al analista para decirle, mirá, a mí lo que me interesa ver de mi equipo, del adversario, de los jugadores de manera individual, son estos ítems. Entonces empieza el proceso didáctico. Yo quiero un corte, quiero una imagen, quiero un dibujo, quiero un foco, quiero una imagen de partido, que lo hizo bien, que lo hizo mal, ahora le voy a mostrar lo que hizo bien y le voy a mostrar lo que en el otro partido había hecho mal y lo voy a reforzar con que ahora lo hizo bien debido a este ejercicio. También poneme este ejercicio en la imagen que yo voy a construir mi proceso didáctico. Ahí en el libro tienen varios procesos didácticos. Es muy importante, ustedes saben que lo tienen claro, 3, 4 minutos, no más, la atención de los muchachos, ¿no? Pero sí tengo que construir un proceso didáctico, porque tengo que pegar y ser claro. Y me tengo que apoyar en la imagen, porque la imagen no tiene, no hay quien la contrarreste a la imagen. ¿Tá? Entonces,
Dice, bueno, tengo un corte, tengo un ejercicio. Mirá, el proceso didáctico debe ser acompañado por el relato del entrenador. Ustedes no pueden poner un video, ahí me acuerdo de mis entrenadores, mirábamos los partidos 90 minutos, en silencio, nadie decía nada, y estaba bien, y era un adelanto en la época, pero cambió. Entonces, si el análisis no va acompañado del relato, de lo que es Colciana, ¿no? Si el análisis no va acompañado del relato, y bueno, si yo no le digo, mirá, con este ejercicio que hiciste el martes, mirá lo que hiciste en el partido. Este sos vos, mirá la mejora, mirá esto, mirá lo otro, más contenido. Porque dijimos que teníamos el 40% y tiene más recursos y yo se los tengo que desarrollar. Y el entrenamiento por medio de la y por medio de un contenido didáctico mejora al futbolista. Pero decíamos, el dato es un insumo importante para el entrenador, pero el entrenador necesita de la claridad conceptual, de transferirle a todo el grupo de videoanálisis qué quiere. Es decir, mira, en defensa, en ataque, en las transiciones, quiero ver esta cosa. Individualmente me interesa tal cosa. Cuando vamos ganando me interesa ver tal cosa. Cuando vamos perdiendo me interesa ver tal cosa. Cuando vamos empatando, bueno, ¿cómo será el protocolo? Y será la viva expresión de lo que el entrenador quiere ver y quiere trabajar con su jugador. Imagen. Apareció el GPS. El GPS, sin duda, te da datos extraordinarios, ¿no? Y cada vez más cosas. Y cada vez más simplificadas. Pero es lo mismo que sucede con la imagen. Si no lo ponemos en el contexto, podemos cometer una injusticia. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que encontré. Ustedes, como entrenadores, y su jefe de área física, su departamento de rendimiento, su departamento de performance deportiva, le va a decir, un lateral necesita tantos metros en velocidad, tantas aceleraciones, tantas desaceleraciones, high speed running, le va a decir muchas cosas. Y ustedes se pueden encontrar con un lateral que ustedes creen que jugó bien y no llegó a ninguno de los valores estandarizados. Y acá viene el contexto. ¿Por qué no desarrolló velocidad? Y porque enfrentó a un adversario que no picó, que le jugó el pie. Entonces, capaz que jugó muy bien, pero como enfrentó a alguien que no iba al vacío, no desarrolló velocidad. Pero no jugó mal. Pero si yo no contextualizo el dato, capaz que creo que no llegó a los valores y creo que jugó mal. Y no es que jugó mal, es que el partido le pidió otra cosa. Por eso el dato precisa contexto. Ahí creo que esto le da claridad. Es decir, por ejemplo, el resultado, vaya si da contexto. Si van perdiendo, los esfuerzos son mucho más. Si van ganando, y capaz que hasta la estrategia que proponen ustedes baja estos datos. Si usted dice, no, ya, vamos a replegarnos para jugar el contraataque. Y esto se cambia. Y capaz que no llegan a los valores. ¿Por qué? Porque están en menos espacio del campo de juego. Están en menos metros, hacen menos esfuerzo, menos recorrido. ¿Pero por qué lo hacen? Por estrategia. Entonces el dato debe tener un contexto. Bueno, si querés, Franco, capaz que hay alguna pregunta o hay algún compañero que quiere decir algo. Sí, tenemos acá una pregunta. Jorge López pregunta si el entrenamiento individual se hace siempre. Bueno, voy a contestar. Para mí, el último periodo que tuve de entrenador era como un preentrenamiento. Todos los jugadores tenían 20 minutos de entrenamiento individual y se comprueba una mejora. Pero el entrenamiento individual se divide en lo que se divide todo, ¿no? En el contenido físico, en el contenido técnico, en el contenido táctico y en el contenido psicológico. ¿Está? Entonces usted dice, bueno, este jugador tiene 18 años, entonces yo lo analizo. Digo, bien, ¿cuáles son las virtudes físicas?
cuáles son las carencias físicas, cuáles son las virtudes técnicas, cuáles son las carencias técnicas, bla, 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 bla. Y de ahí hago el programa. Hacer un programa de trabajo es motivante. ¿Por qué? Porque es una evaluación al entrenador. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes toman un jugador con cierto rendimiento cuando inicia, y si el programa de trabajo es bueno, el jugador hace esto. Si el jugador sigue lineal, capaz que el jugador tiene poco que ver, y lo que tiene que ver es la propuesta de entrenamiento. Eso hay que considerarlo, porque si yo no lo sacudo, no lo muevo, y va a ser lineal. Si yo no le digo, mire, usted puede subir por afuera, por adentro, puede venir acá y lanzar a su compañero acá, estoy diciendo cualquier cosa, ahí lo muevo, porque estoy haciendo tomar decisiones. Ahora si yo digo, no, vos jugás acá y subí hasta la mitad de la cancha, es otra formación. Estoy diciendo ejemplos bien básicos para que ustedes lo encuadren. Si yo recibo un entrenamiento lineal, voy a tener un jugador lineal. Si recibo un entrenamiento que me pone en dificultades, que me sacude, que de repente retrocedo porque no puedo apretar el acelerador, pero después le puedo pedir más cosas, voy a tener otro tipo de futbolista. ¿Ah? Y ustedes, miren, esto me pone loco. ¿Qué le quiero decir? Nosotros tenemos un periodo entre los 12 y los 18 años que los jugadores se desarrollan. Entonces, cuando ustedes ven, y no hablo de nadie, ni generalizo ni nada, pero cuando ustedes ven que a los 12 años su propuesta de entrenamiento es igual a la propuesta profesional, estamos incidiendo en contra de la formación del futbolista. ¿Por qué? Y porque si jugó el domingo, el lunes descansa, el martes regenera, estoy hablando si hace una semana profesional, miércoles y jueves. Esto es interesante, voy a hacer un paréntesis. Los miércoles y los jueves, en todas las metodologías, son los días operativos. Por más metodología que quieran, los días de trabajar, el martes viene con los dolores tardíos, cansado, ahora se recupera el mejor. Pero bueno, el miércoles, jueves y viernes son los días operativos. Entonces, si ustedes dicen, bueno, el domingo jugó, el lunes descansó, el martes, jugadores de 12 años, el martes lo recuperé, miércoles y jueves son operativos, el viernes velocidad y pelota quieta, el sábado no entreno, jugó el domingo, y están perdiendo 4 entrenamientos estos chicos, en pleno periodo de desarrollo. Y 4 en un mes son 16, por 10 meses son 160 entrenamientos que yo le quité a la formación por hacer una semana profesional. ¿Ah? Piénsenlo. No me quiero ir de la pregunta. El entrenador que elige el entrenamiento individual tiene 2 entrenamientos individuales, el abierto y el cerrado. Incluso tiene un tercero, que el cerrado en un momento del ejercicio lo puede abrir. A ver. Mejora de la técnica de pase en un contención. El ejercicio cerrado. Le paso la pelota, controla y se la pasa a este. Pase corto, pase largo, perfil, cómo se perfila, cómo recibe, en fin. ¿Está? Ejercicio cerrado. ¿Por qué? Porque hace lo que le dice el entrenador. Ejercicio abierto. Le pasa la pelota, le llega el balón, este desciende, este gana espalda y este desciende. Tome la decisión que quiera. Lo abrí. Fue abierto, fue cerrado y este es mixto. ¿Por qué? Porque lo abrí. Te digo, tomá la decisión que quieras. Y bueno, el próximo paso, ¿cuál es? Y el de cualquier metodología. Poner una marca pasiva, poner una marca activa y empiezo a que este jugador tome decisiones distintas. Y el otro paso, ¿cuál es? Que las decisiones que tome estén de acuerdo al modelo de juego. Si ustedes quieren que el balón pase rápido a la banda, si quieren que juegue directo, en fin. Entonces, el entrenamiento individual, primero, como cualquier cosa, precisa de un programa. Ahí no me quiero meter. Bueno, sí, precisa de un programa. ¿Está? Y ese programa tiene varios ítems que ustedes quieren desarrollar. No sé si contesté. Te hago una pregunta más, Jorge, tenemos otra. Dice Fabricio Pereira, dice, ¿crees que tanta información ayuda sabiendo que el foco del jugador es muy corto?
como decías, 4 o 5 minutos. ¿Cómo se gestionaría eso? Me parece que va la pregunta. Bueno, muy interesante la pregunta. Eh, yo creo que los entrenadores se tienen que formar en comunicación hoy en día. ¿Ah? Y todos sabemos que la comunicación, el 79% de la comunicación es gestual. Es decir, que lo que digo no es la parte medular de la comunicación. Ustedes vieron que yo hacía énfasis que el análisis tiene que ser acompañado por el relato. Bueno, esas son técnicas para que ustedes tienen que elegir qué cosas quieren que el jugador tome. Entonces ahí empieza el lío de la comunicación. Cuando yo en esta charla, en esto, no sé, en esto, ustedes vieron que yo juego con los tonos de voz. ¿Pero por qué juego? Porque cuando me interesa que algo lo recuerden, o por lo menos trato de hacer énfasis en las cosas que a mí me parece que los entrenadores tienen que prestarle atención. Ustedes imagínense que esta conferencia fuera plana, y bueno, se empiezan a salir del Zoom. Igual se van a salir porque lo que estamos diciendo capaz que... pero bueno, por lo menos te da la tranquilidad de que intentaste por todos los medios de que la gente prestara atención y de dejar un concepto. Entonces, la comunicación con el futbolista, obviamente, en los tiempos que vivimos, estamos en tres pantallas, los jugadores de 18 años están en tres pantallas. Ya no son dos, son tres. ¿Tá? Entonces tenemos que buscar técnica y herramientas para que el ratito que está con nosotros podamos dejarle un concepto que lo mueva. Por eso hay que estudiar comunicación. Es decir, PNL, lo que quieran, pero hay que prepararse. Porque hay que llegarle, hay que saberle decir, hay que entrar a ese mundo. Obviamente que los entrenadores tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo hoy en día en la población que vos trabajás. Vos no vas a cambiar no vas a cambiar a la población. Te tenés que adaptar, indudablemente. Entonces, bueno, tenés que buscar herramientas. Si vos haces 12 minutos de video con un jugador y va a estar difícil, pero hay reglas que siguen, mirá, si el futbolista empieza a moverse en el asiento, ya el tiempo está, y cuando empieza a mirar para otro lado o algo, ya está el tiempo. Entonces, las técnicas tienen que ser poco tiempo, elegir bien el mensaje y tratar de que sea un mensaje que lo incorpore. Hay muchas técnicas, pero esto va en cada persona, es como la gestión, va en lo que uno quiere. Mira, en fútbol cuando vos gestionás, es todo no. Es todo no. Entonces hay que tratar de pelearlo y eso va en el temperamento y en lo que quiere cada uno. Pero va un futbolista joven, le decís, vení, vamos a caminar una vuelta alrededor de la cancha. Ya lo sacá del entorno, este que quiere, es decir, jugar con esos escenarios. No sé si respondí. Toma agua, allá. Toma agua. Sí, sí, Jorge, me parece que iba por ahí la pregunta. Y justamente para preguntarte sobre ese tema, eh, ¿cómo es a la hora, esto capaz que más desde del punto de vista de la gestión, eh, cómo es eso? ¿Cómo se va a hablar con un entrenador? Justamente como decías, cómo se va a hablar con un futbolista, pero desde el punto de vista desde el rol de la gestión, no como el entrenador. Eh, Teniendo en cuenta que el rol del que está gestionando, ¿sí? Cada vez, por lo menos en Uruguay, está teniendo mayor participación, como decíamos, como decías antes, ese amortiguador. Si podrías comentarnos cómo es ese ida y vuelta de esa amortiguación a la que te hacías referencia. Bueno, indudablemente que si la estructura está eh, amalgamada y seria, la opinión del director deportivo en la elección del entrenador debería ser determinante. Debería.
sabemos que a veces no sucede, digamos las cosas como son. Entonces, cuando esta persona lo que tiene que es, el director deportivo tiene un análisis del club, hablo del club porque esto también hay que saberlo. Es muy distinto gestionar una selección que un club, pero cuando yo escribí el libro, ni soñaba estar en la selección. Si yo hiciera ahora escribiera algo, escribiría de las diferencias entre la gestión de una selección y de un club, que son muy distintas. Y también escribiría de la diferencia de un entrenador de club y un entrenador de selección. Y hay cosas interesantísimas. Pero bueno. Entonces, yo tengo un diagnóstico de qué club estoy y qué club quiero. Entonces, cuando empiezo a decir, bueno, empiezo a definir el perfil de mi entrenador. ¿Qué quiere decir del entrenador que voy a elegir? Por ejemplo, experiencia. ¿Puntúa o no puntúa? Titulaciones, palmarés. ¿Puntúa o no puntúa? Sin experiencia, sin palmarés. ¿Puntúa o no puntúa? Métodos, actuaciones en torneo, decisiones en momentos críticos. Por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de copa y va a penales, ¿qué decisiones tomó el entrenador en momentos críticos? Decisiones en resolución de conflictos. Eso, en el libro hay un poco de eso, ¿no? Germán, ¿hay? José. Hay un poco de resolución de conflictos porque cuando uno gestiona y muchas veces hay que hay lío, ¿no? Entonces hay resolución de conflicto. Hay que confrontar a veces. Hay que confrontar y bueno, resolución de conflicto, un tema interesante. Entonces, ustedes, ahí yo puse, pueden poner también actuación en el partido. ¿Qué quiere decir actuación en el partido? Ustedes empiezan a ver el perfil del entrenador y dicen, mira, cuando iba perdiendo, hizo cosas que movieron el resultado. O cuando iba perdiendo, no hizo cosas que movieran el resultado. En fin. Entonces, ¿ustedes a qué llegan? A un perfil de entrenador para ese club. ¿Verdad? Esto tiene que ser serio, ¿eh? Esto no es con la guitarra. Miren, yo les dije en un momento de la charla que los departamentos deben ser atravesados, porque en esto participan los analistas. Si dame los 10 últimos partidos de Oscar Coagliata, que creo que estaba ahí, ya lo saludo, un crack. Dame los 10 últimos partidos. Dividime los que ganó y los que perdió. Decime los cambios que hizo. Haceme el compacto después del cambio. Bueno, ¿quién participa? Por eso los departamentos hay que atravesarlos. ¿Y qué estoy haciendo? Es una de las patologías. Estoy gestionando toda esta gente. Porque si yo no le pido a los analistas que hagan eso, y los analistas van a decir, pero este está loco, me pide que analice un entrenador. Sí, te pido que analice un entrenador. ¿Cuál es el problema? Porque yo después voy a procesar los datos, no te pido que me digas nada. Te estoy diciendo que quiero ver. No le voy a hablar así, ¿no? Digo, te estoy pidiendo que quiero ver en los partidos que va perdiendo, haceme una tendencia de lo que hace. En 8 partidos pasó a línea de 3. ¿Y qué pasó? Los ganó. A la pucha. Entonces el entrenador incidió, no se quedó mirando el partido. Y bueno, todos esos son valores que hay que tomarlos. Pero por eso, cuando gestiono, tengo que atravesar y tengo que incentivar a la gente que haga este tipo de cosas más arriesgadas. Esto te lo agarran los analistas y te lo agarran y lo empiezan a mezclar ahora con la IA y te dicen, no, mirá, el entrenador es este, que es como el GPS, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Hay que ponerlo en contexto. Pero bueno, ustedes tienen una responsabilidad, si el club se las da, de elegir un entrenador. Y bueno, elegir un entrenador es un tema serio. Es como elegir un jugador. Si ustedes eligen un jugador para el club, ¿no? Eligen un jugador y de 37 partidos juega 9, por decir algo,
revisen cómo eligen los jugadores, porque si yo, se supone que cuando eligen un jugador es una inversión del club, después veremos en qué club, en qué, no, no, pero si no juega el 75% de los partidos, la inversión, dijeran los que administran finanzas, está hundida. Esa está hundida. ¿Tá? El jugador que no juega tiene un costo de un 20% más. El lunes tiene que ir a entrenar, hay que ponerle todos los recursos humanos al servicio de él, hay que hacerle un entrenamiento para él para que no pierda la forma. Cuesta un 20% más. Si el club, una sociedad anónima, te empieza a... Es decir, hoy en día también miren de lo que me había olvidado. Un tema a evaluar. Si es entrenador, generó patrimonio en el club. ¿Qué quiere decir generó patrimonio? Si puso jugadores que generaron patrimonio en el club que pueden ser transferidos y mueven el club. Muy importante, y me olvidé. Ahora me acordé. Franco. Sí. A, a título personal, Jorge, tuyo, ¿cuál sería como las bases, los pilares, siguiendo la línea de la gestión? ¿Cuáles son esos pilares por los cuales esa es tu guía y tus convicciones para ir por ese lado? Por lo menos, digo, si tenés alguna a título personal o bueno, si hay algo general en la gestión que sea de eso. Mirá, voy a ir primero por las cosas que no son académicas, las del sentido común. ¿Ah? Algunas dije al pasar, pero las académicas, empiezo al revés, las académicas son analizar, del análisis llego a un diagnóstico, del diagnóstico elaboro un programa, después viene el desarrollo del programa, viene la evaluación y viene el reprograma. Ese círculo es para todo, para la gestión también. Pero ¿qué cosas son importantes en una persona que gestiona? Primero, saber decir. Es muy difícil hablar con un entrenador. Por eso yo le decía que si el que gestiona es entrenador, no quiere decir que el que no sea entrenador no pueda gestionar. Sí puede. Pero si el que gestiona es entrenador y puede sentarse a hablar con el entrenador y decirle, pero escuchame, no seas porfiado, estamos viendo cosas que vos no ves, te queremos ayudar, obviamente que en privado. Y si ese entrenador tiene la capacidad de dejarse ayudar o tiene la capacidad de hacerte ver como gerente que está equivocado, bienvenido. Pero ese diálogo tiene que ser a corazón abierto. Y lo primero que hay que generar es que ese entrenador no vea en ustedes a alguien que no lo quiere ayudar, por decirlo de alguna manera. Y esas cosas hay que dejarlas claras de antemano. Saber decir, incentivar, elegir los momentos, cambiar los entornos, preguntas abiertas para ir a preguntas cerradas, para que sean parte de la solución. A ver, esto es sentido común. Usted dice, va a empezar la temporada, ¿no? Y le dice, escuchá, ¿cómo está el equipo? Está bien. ¿Qué cosa ves bien? Veo esto bien, esto bien. ¿Y qué cosa deberíamos mejorar? Esto y esto. Nos quedan 15 días. ¿Y qué va a hacer para mejorar eso? ¿Cómo que voy a hacer? Sí. Por ejemplo, en lo que está mal, ¿qué va a hacer? No, no me diga qué va a hacer, pero pensá qué va a hacer, porque, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Dice, no están haciendo goles de pelota quieta en los entrenamientos. Bien, ¿es una debilidad? Sí. Entonces, alguien que no sabe decir le diría, pero cambia marca al hombre, cambia a marca mixta, marca en zona, pone una barrera al córner. Alguien que no sabe decir. Alguien que no sabe lo que hablar con un entrenador. El que sabe hablar con un entrenador dice, sí, tenemos esa dificultad. ¿Y qué pensaba hacer? Una pregunta totalmente abierta. ¿Qué pensaba hacer?
y voy a hacer más entrenamiento y voy a cambiar los métodos de entrenamiento. Ah, qué bueno. Contame a ver qué vas a hacer. Y te empieza a contar y decir, vos, mirá, si que precisás ayuda, me decís, tengo algunos ejercicios que te pueden ayudar. Eso es saber hablar con un entrenador, es saber decir, no se siente invadido. El entrenador, ustedes saben la soledad que tiene el entrenador. Imagínense, el entrenador es desconfiado, está solo, entonces hay que saber decirle y hay que saber generar el entorno. Es decir, esto hay que asociarlo con un concepto que el learning, yo no lo pronuncio bien porque hablo muy mal inglés, que es el aprendizaje de adultos. Los adultos está comprobado que aprenden hasta el día que se mueren, pero para que aprendan hay que generarle el entorno, hay que generarle el entorno. Entonces, cuando usted se siente seguro, se siente escuchado, ustedes generan el entorno y eso asócienlo a la formación de recursos humanos, porque si un entrenador joven, ustedes lo están ayudando muchísimo. No sé si Franco, si te contesté un poco ahí. Sí, Jorge, la verdad que clarito, clarito todo. Te libero para que lleves la conversación para el lado que vos quieras. No, digo, yo no quiero aburrir, porque otra de las cosas que, esto es como los bailes, ¿viste? Hay que terminarlo cuando están bien, porque si no se empiezan a ir y por lo menos antes era así. Yo no, mirá, no tengo muchas cosas más para comentarte. Prácticamente recorrimos medio libro, salpicado, y sobre todo asociando los capítulos. Es decir, no hablamos de, sobrevolamos los sistemas, porque yo quería compartir con ustedes que hay sistema estático y dinámico. Sobrevolamos los principios, porque ustedes lo saben, de que los principios son los que lo mueven. Hablamos de gestión, de infraestructura hablamos poco, porque, eh, bueno, no se dio. Eh, Hablamos de los datos, hablamos un poquito de la resolución de conflictos, es decir, yo creo que recorrimos el libro, que es una idea de Germán y José, que en todas las presentaciones que hacemos sea algo que a alguien le pueda servir de algo, que sea didáctico, que sea, en fin, que sea un aporte para los que tienen la molestia de estar este tiempo y de escucharlo. Eh, a mí siempre lo que me queda, saber lo que me gustaría en este momento a mí, saber lo que están pensando todos los que están en el Zoom de lo que dije. Bueno, Eso me apasiona decir, la verdad, no me gustó, me gustó, porque esas son las cosas que son interesantes. No te estoy diciendo que me lo digan, pero cuando alguien trata de plantear un tema y de llevarlo adelante y de compartirlo, tiene que aprender y donde haya uno que le haya aprendido, el objetivo está. Entonces, esto de las presentaciones de los libros que la hemos hecho por todo el país, siempre fue una conversación de fútbol eh, en un ámbito formal e informal, porque así lo fuimos manejando, pero lo de hoy fue una experiencia nueva. La verdad que me encantó lo que prepararon mis compañeros porque no es lo mismo que yo estuviera hablando en la pantalla que pudiera hacer todo esto. Me sentí súper cómodo y es gracias a ellos que le pusieron, bueno, vos sabés, Franco, que estuvieron prácticamente una semana trabajando en sí, esto sí, sí. lo quiero destacar. Pero después yo creo que el tiempo estuvo bien, se dijeron cosas que para mí interesantes, por lo menos pienso eso. Y bueno, yo por acá estaría finalizando y agradecerte la oportunidad y sobre todo ver gente conocida que quiero mucho y que capaz que le aportamos algo. Sí, cómo no. Sí, le damos pie entonces a la gente que levantó la mano, si te parece, Sí, sin Jorge. ningún problema. Bien. Le damos paso ahí a Jorge Alfonso que levantó la mano si quería decir algo.
Bueno, buenas noches con todos. Primero, a Jorge, muchas gracias por el tiempo, ¿no? Primero, por tener la voluntad de transmitir, que al final, para mí en este caso es súper importante y hacerlo con la pasión que lo haces, moviliza y llega. Creo que una de las mejores cualidades que puede tener un entrenador o un director o un gestor en este caso es la capacidad de poder transmitir y que eso llegue de buena manera. En mi caso, eh, me ha encantado lo que has transmitido. Este, tengo también cierta edad y cierto recorrido en el fútbol y fue un día de certificar muchas cosas. Estoy transitando este camino de la dirección también deportiva y fue muchas cosas para reafirmar los sentimientos de uno. Así que te agradezco por transmitirlo sobre todas las cosas con esa pasión que lo hiciste y obviamente la intención, te repito, de transmitir todos tus conocimientos. Entiendo que para la mayoría, por no decir todo, pero en mi caso particular te lo agradezco y lo valoro muchísimo, ¿no? Así que muchas gracias, Jorge. Gracias, el agradecido soy yo. Bien, acá tenemos algún comentario de Carlos, dice muy buena la charla, mucho contenido y muy claro. Joaquín dice tremenda charla, la verdad, se hizo llegar muy bien el tema y fue dinámico, muchas gracias a todos. Rodrigo Silva dice un espectáculo la charla, tiempo de muchísima calidad, un lujo Jorge, Franco y compañía. Matías Rossi dice excelente la charla Jorge, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mauricio dice clarito todo, profe, gracias por la guía y todas las palabras. Jorge también dice, como siempre, muy claro. Juan de los Santos ha sacado una pregunta, no sé, Jorge, si, si la contesta ahora. Me gustaría saber qué opina Jorge eh, sobre consultas al preparador físico en el partido en cuanto al rendimiento del jugador. Son física, bienvenidas sean. Yo estoy, digo, eh, es muy importante la opinión del staff, pero el que decide el entrenador. Hay veces que los profesores te dicen no puede más y el entrenador lo deja al futbolista porque lo conoce desde otro lado, lo conoce desde que es capaz de reponerse a una situación adversa o no, pero es como toda la información del entrenador tiene que tener la capacidad de digerirla y que le sirva para tomar decisiones. Eh, pero, mira, no sé si es Juan, bueno, no importa. Antes, mucho antes, los entrenadores no querían que los profesores dijeran una palabra de la táctica. Yo puedo hacer una anécdota que pinta eso, ¿no? No importan los nombres, un entrenador dejó una semana al preparador físico a cargo del equipo, el preparador físico cambió toda la manera de jugar, cuando vino nosotros le contamos y el entrenador lo echó. Es decir, lo echamos nosotros por hablar. Pero nos había parecido que no estaba bien. Eso es verdad, lo pueden certificar. No. Sí, ganó. Yo, con el recorrido que he tenido ahora, creo que no hay que, sobre todo, no hay que desvalorizar ninguna opinión porque la formación ha mejorado en un 100% en este país de profesores y de entrenadores y de analistas y de toda la gente que está en el fútbol. Entonces hay que procesarla, hay que ponerla en contexto y hay que tomar la decisión. Y eso es lo que hace la diferencia de los entrenadores. Eso es la diferencia. Quienes toman mejores decisiones ante tanta información. Hay cosas que son del corazón, hay cosas que son pensadas, hay cosas que... Pero bienvenida a todas las opiniones, pero el que decide y el que gestiona el grupo es el entrenador. Buenísimo. Nahuel Altés dice muy interesante, muchas gracias por la charla, buenísimo el contenido.
Anthony Augustín dice muchas gracias por la charla, profe Jorge. Excelente la charla, profe. Gráficas y ejemplos, saludos, gracias. Dice Ana Herrera. Después Daniel Sesca dice muy claro y muy didáctica la explicación. Felicitaciones Jorge y gran abrazo. Walter Pandiani dice maravilloso Jorge, ha sido un placer y un privilegio escucharte. Raimundo Arnábal dice el camino seguirá siendo la toma de decisiones cada vez más asertivas en un fútbol nuestro tan visceral. Gracias Jorge, excelente. Hola, profe, tengo una pregunta para usted. ¿Cuántas fases del juego son y cómo la describiría? Capaz que es una pregunta eh, No, muy no, larga para la casa es desarrollar. seria. La casa es seria. Para mí, la fase defensiva, la fase ofensiva, las transiciones de ataque a defensa, de defensa a ataque y el balón parado. Esto no pasa más nada que esto en un partido. Esto se lo garanto porque lo he estudiado. Dicho así parece fácil, pero después empieza, ¿cómo defiendo? ¿Con qué sistema? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué tipo de marca? ¿Cómo la entreno? Individual, grupal, colectiva. Después empieza el lío de empezar a ponerle contenido a la fase, asociada a los recursos que tenemos. Para mí son estas las fases del juego. Pero acá quiero hacer una salvedad. Las transiciones no es una cosa así, no una transición, no es tan así. ¿Qué le quiero decir con esto? Y esto me gustaría discutirlo y perder la discusión, pero bueno, no es el momento. Según cómo ataco, es según cómo defiendo. Entonces, por ejemplo, si yo ataco juego de contraataque, la pregunta merece más atención. Si yo juego de contraataque, mi equipo está parado acá. ¿Por qué? Porque, bueno, el contraataque tiene que generar espacio. Entonces quiere decir que voy a sacar un juego largo, jugar al vacío o mínimo jugar pie, descarga y vacío de vuelta, porque el contraataque se compone de pocos pases. ¿No? Pero entonces mi transición defensiva no puede ser presión alta. No puede ser. La transición defensiva está de acuerdo a la manera de atacar, porque yo acá voy a llegar con 3 jugadores. Entonces, ¿cómo voy a presionar con 3 jugadores si mi equipo recién está saliendo? Supónganse que sea un equipo muy organizado y que llegue a la mitad de la cancha. Entonces, lo que a mí me interesa decirle a ustedes es que la transición de defensa a ataque y de ataque a defensa está pautada por cómo defienden o cómo atacan. No se puede hacer cualquier cosa en la transición. Vamos por el contrario. Ustedes están posicionados cerca del área y juegan contra un equipo que tiene mucha posesión, o que por lo menos intenta la posesión. Si la pierden y ustedes siguen jugando corto, ¿a quién favorecen? Favorecen al equipo que la perdió, porque con poco recorrido ya puede marcar. En cambio, si yo salteo, esto es a gusto del consumidor, y capaz que lo estoy entreverando. Para ser simple y comunicar bien, la transición, si es de ataque a defensa, la rige el ataque, cómo voy a defender. Y si es de defensa a ataque, la rige la defensa de cómo voy a atacar. No pueden estar aisladas, para mí. Bien. Digo, leyendo por acá, Jorge. Muchas gracias, excelente la charla, seguimos aprendiendo siempre. Saludos desde Florida. Eh, Después tenemos muy buena charla, fue clara la explicación para alguien que está comenzando. Muchas gracias, Jorge, saludos desde Florida.
ya quedé gestionando la compra del libro, muy clara, y es la forma de transmitir. Franco, Bueno, hay tenemos más saludos. muchas loas. Déjamelo por ahí si no hay ninguna pregunta más. Si no, Perfecto. Jorge, bueno, para darle un cierre, agradecerte, agradecerle a todo el equipo, ¿sí? Que como decías, una semana para, dejar esto que me parece que tiene una calidad impresionante, ¿sí? Que acá yo debo decirlo que mm, esto fue totalmente del equipo de Jorge, esta propuesta, esta puesta en escena, esta producción, y que bueno, que la disfrutamos todos nosotros, y bueno, invitar a toda la gente a que si se quedó con ganas de más, tienen el libro en los enlaces que yo les voy a dejar, y que se hagan del libro, que está, la verdad, muy bueno, muy gráfico, hace todo este recorrido que hizo Jorge con algunas cosas más y mucho más en profundidad, con una lectura, la verdad que muy amena, para todo público, la verdad, no es necesario porque dice gestión y entrenamiento en el fútbol profesional, y quizá hay muchas personas que no están en el fútbol profesional, pero no es una limitante para nada, para entender, para estar en esta lectura. La verdad que en lo personal digo que es un gran libro. Y nada, te dejo, Jorge, para que despidas a la bien, gente. agradecerle a todos, muchísimas gracias y bueno, que disfruten de la lectura el que lo tenga y el que no, bueno, si algo sirvió esto, agradecido. Así que hasta que nos convoquemos nuevamente por intermedio de la librería. Abrazo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a todos, muchísimas Muchas gracias gracias. por participar, y los esperamos tanto por redes sociales, ¿sí? Que vamos a estar anunciando alguna más de las masterclass, de cursos, de charlas. Eh, Jorge dejó acá la vara altísima en cuanto a la producción. Y bueno, de momento nos estamos manejando con entregas virtuales, pero bueno, de la mano de Welt, bueno, que tienen también, nos dan soporte, nos dan su experiencia en cuanto a todo lo que son charlas, conferencias. También es posible hacer cosas presenciales en Uruguay, en Argentina y en distintos espacios. Y bueno, los esperamos, y esperemos que todos puedan acceder al libro. Y bueno, si de paso ven algún otro libro que les interese, estamos a las órdenes y nos pueden contactar. A ver, Jorge Alfonso tiene ahí la mano levantada. Le damos la oportunidad a uno más, y después ya estamos cerrando. No, no, era del anterior, yo ya hablé. Ah, ok, ok. Y Carlos, que tenía la mano levantada también de antes. Una Carlos preguntita, Torres. Jorge. La verdad que muchas gracias por la charla. Ojalá que sean más también para los organizadores. Y después quería hacerte una consulta en cuanto a que hoy hablaste de la fase cero, que vos mencionabas fase cero en el libro. Y el resultado va más de la mano de esa parte que de la propia metodología de entrenamiento. Me refiero a esto porque eh, casi todos los equipos juegan igual hoy por hoy, con tanto dato, con tanto análisis. eh, este, entonces, la metodología, como que la formación de los nuevos entrenadores ha hecho de que todo sea parecido. No hay sorpresa en el fútbol, está todo estudiado. Entonces, eso hace que capaz de repente el resultado esté más condicionado por la calidad de jugador que tenés, ya me refiriéndome a lo individual, que tanto a la metodología de trabajo, que a veces el técnico puede tener las mejores intenciones, pero te lo termina resubiendo la jerarquía del jugador que a la hora de conformar el plantel. ¿Qué pensás con respecto Sí, a eso? sí, Gracias. sí. Es muy interesante el análisis. Este, Ahí en el prólogo, el profe Gesto dice que lo único que no cambió en el fútbol es que lo que define es la maestría de los futbolistas, que es así. Eh,
mi carrera ha sido de menos a más, por suerte, pero casi el 50% de la carrera me tocó, como colmeno, lograr más, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque los futbolistas eran de cierto nivel, porque eran equipos con pocos recursos, y vos jugabas el 70% del torneo contra equipos mejores. Entonces eso saca también lo mejor del entrenador y del jugador. Entonces, yo creo que hoy una de las grandes cosas de los motores del fútbol es jugar como amateur siendo profesional. Es decir, sacar cosas que solo los jugadores pueden sacar por el incentivo del entrenador. Con una determinante que es como vos decís. Hoy en día con el 1 contra 1 y la velocidad pasó a ser determinante. Es muy difícil anular la velocidad. Tenés que tener mucha estrategia, que ustedes saben. Bueno, reducir el espacio, en fin, un montón de cosas. Pero ese punto solo tendría en vista. Y también, ¿por qué te hice todo ese relato? Porque me parece que la estrategia del entrenador hoy es determinante a la hora de jugar. Incluso más de una estrategia en un partido. Sorprender. A ver, por ejemplo, voy ganando 1-0. Entonces digo, ¿cuál es el único jugador o los 3 jugadores del equipo adversario que pueden dar un pase de gol? Bueno, Marcelo, José, Germán. Marca individual 10 minutos. Que no puedan asistir a nadie. Esas cosas, si los entrenadores las empiezan, si las toman o por lo menos las consideran, creo que pueden ser las cosas que empiecen a mover los partidos, ¿no? Es decir, estrategia de acuerdo al resultado, sistema de juego de acuerdo al resultado, variantes de acuerdo al resultado, entrenamientos sorprendentes. No sé si te respondí. Sí, sí, espectacular. Y una última pregunta o opinión en realidad, porque ahora todo se copia y todos quieren salir jugando el fondo, ¿no? Y está esa costumbre ahora de practicar eso y salimos y terminamos tomando ese demasiado riesgo para lo que capaz de repente no es para el fútbol nuestro o no para todos los equipos. Y que eso me parece que está un poco más relacionado con los entrenadores nuevos y no tanto a los entrenadores más viejos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso, a los entrenadores nuevos, tratar de copiar una idea a veces europea y que no es tanto para esta parte del mundo y que a veces termina tomando mucho más riesgo y hasta incluso condicionando los resultados de los equipos y la posición en la tabla a final de temporada? Hay que ser fino en esta pregunta. Mirá, yo te voy a decir lo que yo opino. Una de las grandes, una de las cualidades que tienen los grandes entrenadores es la adaptación. Es como vos decías, hay mucha formación, nos han invadido con distintos métodos y con distintas maneras de jugar o modelos de juego. Es muy real. Un entrenador formado debe manejar absolutamente todas las metodologías y todas las estrategias, no puede parar de aprender. Vive en un continuo aprendizaje. Pero lo que tiene que tener es la claridad conceptual de saber en el lugar que está lo que le sirve al equipo. Porque eso es responsabilidad del entrenador. Un entrenador que no tiene responsabilidad puede plantear cosas que sus futbolistas no pueden resolver. Es duro la respuesta, ¿eh? La responsabilidad del entrenador puede preparar a su futbolista para que mejoren, pero tiene que ser consciente que esos futbolistas de repente hay cosas que no pueden hacer
y no puede tener la irresponsabilidad de comprometer un resultado, porque el resultado, hasta ahora, no hay quien pueda con el resultado. Movió a Maradona al resultado, imagínense. Y ustedes están viendo lo que sucede a diario con los entrenadores. Entonces, para responderte, un entrenador formado debe de analizar y decir, en este equipo, lo que a nosotros nos va a dar resultado es esto, que no quiere decir que a medida que va desarrollando, vaya creciendo y mejorando y arriesgando y tratando de sacar adelante al equipo. Pero lo que te dije, tiene que tener una gran responsabilidad a la hora del planteo, porque, porque un entrenador sin credibilidad es muy difícil que le vaya bien. Y acordate de esto, los entrenadores se quieren a los jugadores, lo quieren a los jugadores, lo respetan, lo apañan, quieren que le vaya bien. Pero los jugadores nunca te quieren como vos lo querés a ellos. Bueno, ahora sí, damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? por estar. Jorge, la verdad que la asistencia fue buena y sostenida. Así Muy que bien, en eso es lo más importante. eso es importantísimo. Así que bueno, Sí. un saludo para todos y nos estamos viendo espero pronto en alguna otra formación. Bueno, un abrazo a todos.